Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Les traigo un nuevo capítulo con mucho contenido resumido en pocos minutos como todas las semanas. Empecemos. Los índices nos ayudan a comenzar un análisis más completo y nos marcan el termómetro del mercado. Empezamos de mayor a menor y como todas las semanas empezamos con el S&P. Una semana de testeo de la resistencia quebrada la semana pasada para convertirse en soporte. Tanto es así que llegó finalmente a la resistencia más importante. Estamos hablando entonces de la resistencia de máximos históricos. El precio cerró a milímetros de generar un nuevo máximo. Veremos, ¿quiebre en las próximas ruedas o cerramos con un patrón de doble techo? El Dow Jones, por su parte, también realiza su quiebre de resistencia el día lunes y testeo el día martes para luego quedar consolidando. Por arriba, la resistencia de zona de gap también es considerada como una zona fuerte a quebrar para continuar con el movimiento. En el Nasdaq dejé las líneas rojas marcadas del video anterior donde hablábamos del concepto de divergencia. Si no lo vieron y quieren saber sobre el tema, les dejo el video donde hablábamos de eso. Esta semana no ha tenido grandes cambios este índice y será clave quebrar y romper las divergencias si sus respectivos activos quieren seguir su senda alcista. Para aumentar la visión del panorama de los mercados, les traigo un índice que hablamos ya en un capítulo anterior, al cual le dejamos el link también en la parte superior. El índice es el Eurostock 50, que representa el promedio de las 50 empresas más grandes que cotizan en Europa. Ahora no vemos el mismo panorama que en la bolsa americana, vemos el precio peleando en una zona de resistencia desde junio de este año, siendo incluso que vemos cómo la media móvil de 200 diaria hace su trabajo aún más complicado. Si nos movemos directamente sobre un índice de alguna bolsa europea, nos encontramos con el índice de los activos españoles, o sea con el IBEX. Fíjense cómo tampoco vemos esa gran recuperación que sí vimos en la bolsa americana. En este caso, el 0,5 de Fibonacci auspició de resistencia y el precio por el momento se encuentra lateralizando más cerca del piso de la caída del COVID que de máximos históricos. Volviendo a los activos de mayor capitalización en la bolsa de los Estados Unidos, nos encontramos con dos activos a los cuales le asignamos la carta del super descanso. Por un lado las acciones de Amazon y por el otro las acciones de Tesla. Se encuentran lateralizando desde un gran movimiento al alza. Esa indecisión genera ansiedad en los recién iniciados en los mercados financieros, generando aburrimiento o impaciencia por la búsqueda de un movimiento a su favor en el corto plazo. Los experimentados saben que deben manejar la ansiedad llevando sus sentimientos hacia la paciencia. La carta del estudiante nos sirve para hablar de un tema en particular sobre el análisis técnico. En un time frame menor en las acciones de Netflix vemos cómo marqué en líneas rojas la tendencia de aceleración. Voy a tratar de ir lento, pero igual pueden retroceder el video si no lo entendieron. Bueno, es así. Cuando una tendencia comienza, las líneas de tendencia por su inclinación empiezan a formar la fuerza de la tendencia. En la medida que esta fuerza aumenta, las líneas aumentarán los grados de su inclinación. Una inclinación muy cercana a los 90 grados es poco sostenible y a veces sucede lo que vemos en el gráfico. El precio entonces puede comenzar una caída utilizando de soporte en cada caída su línea de tendencia anterior. Para invalidar la caída es necesario quebrar al alza las últimas líneas de tendencia. Si quieren más de este tipo de detalles, pongan me gusta al video y seguiré con más de estos conceptos.
Las acciones de Visa siguen en la jaula y la traigo a compresión semanal solo para seguir con lo que venimos hablando en videos pasados. Si no vieron los episodios anteriores, les recomiendo que los vean para que puedan ver el seguimiento que vamos haciendo de todos los activos todos los domingos, acá en compresión semanal. Un claro ejemplo de estos activos que venimos hablando es el caso de las acciones de Coca-Cola y les voy a dejar también entonces el link acá en la parte superior al video que hablábamos de estas acciones. En este caso, Walter pidió el activo en Twitter y le asignó la carta del enjaulado, con el cual yo también estoy de acuerdo con asignarle la carta del enjaulado. Mantenemos los mismos soportes y resistencias que habíamos planteado en su momento, solo que esta vez ya lateralizó lo suficiente como para esperar a la media móvil de 200 diaria, ya que se encuentra próxima en la zona de resistencia de la jaula. Veremos entonces cómo se desempeña en las próximas ruedas frente a esta zona. El precio de las acciones de Intel se han podido sostener esta semana también sobre la media móvil de 200 semanal y el interrogante de su soporte por lo pronto sigue abierto. En Twitter, la cuenta Instinto Financiero nos explicó un poco las diferencias entre las acciones de Intel y su competencia AMD, un hilo recomendado para el que le interese más sobre las diferencias de ambos activos. Este hilo me motivó a realizar la comparativa de ambos activos desde el análisis técnico que veremos a continuación. Ambos activos tienen una larga historia empezando a cotizar en el año 1973. Sus movimientos son parecidos y diferentes a la vez. Ambos vieron su techo en la burbuja tecnológica del año 2000. También a Intel se le ha visto más estable en precio a diferencia que AMD, que ha subido y bajado en mayor medida. Aquí dependerá de dónde se lo mire para poder sacar conclusiones. El corto plazo en las acciones de AMD le pueden haber dado grandes ingresos tanto al alza como a la baja. Intel por otro lado quizás le haya dado más calma, pero menores rendimientos en el corto plazo los últimos años. Dependerá de la manera de invertir de cada uno para visualizar con qué tipo de activo se sentirá más cómodo. Recuerde que cada activo tiene su propia personalidad, incluso estando en el mismo sector y siendo competencia directa. Walter también pedía que analicemos Wells Fargo, y me pareció interesante ampliar un poco el análisis que por lo menos es mi manera de analizar. Si sabemos que un activo cotiza en un índice, es bueno al menos ver el índice y comparar también con algún otro activo del sector. Acá vemos el índice financiero con el ticker XLF, del que Wells Fargo participa obviamente con otros activos. Este índice se encuentra en este momento en un lugar complicado. Tiene por arriba una zona de resistencia conformada por la media móvil de 200 diaria, una zona de gap anterior y una línea de tendencia. Una vez visto este panorama, pasemos entonces al próximo paso. Ahora sí, la película empieza a verse un poco más. Tomamos las acciones de Wells Fargo y agregamos las acciones de JP Morgan. De esta manera podemos aumentar nuestro análisis y prever posibles movimientos. Si miramos las lupas, veíamos cómo en Wells Fargo y la rotura de la media móvil de 200 podía haber dado un indicio que quizás en JP Morgan no lo podríamos haber visto. Ahora, solo resta analizar ambos movimientos en la actualidad. Mientras que Wells Fargo lateraliza en un posible piso, JP Morgan se encuentra próximo a una zona de resistencia al igual que el índice. En este caso entonces vemos cómo tanto el índice como un activo del sector nos brindan información que el activo que nosotros queríamos ver no nos estaba brindando. A esto se lo denomina análisis de relación secundaria. Sin lugar a dudas, el oro está en la mira de todos los inversores y especuladores. Es que luego de realizar máximos históricos, esta semana el precio empezó a caer llegando a estar incluso menos 10%.
Lo interesante resulta es que el precio de cierre de la vela semanal se encuentra por arriba de máximos históricos y esto puede ser un buen indicio para los alcistas. Del lado contrario, los bajistas miran la gran distancia que hay entre el precio y la media móvil de 200 diaria. Veremos entonces quiénes tienen la razón de cara a las próximas semanas. No podemos dejar de lado que esta semana se cumplió un año de lo que fue aquel lunes negro en la bolsa argentina, con grandes caídas que hasta el día de hoy no han podido ser recuperadas en rendimientos reales. Este es el gráfico que conmemoraba aquel momento y la carta asignada claramente es la carta que los invita a seguir a Picasso Bursátil en Twitter e Instagram y obviamente a suscribirse al canal de YouTube. Y si ya estás suscripto, entonces te digo muchas gracias. Suena la alarma en el Merval en pesos, donde el precio se ubicó por debajo de una línea de tendencia y un máximo anterior. Por ahora, un indicio que veremos si se confirma con el pasar de los días. El banco BBVA, cotizado en pesos, también quizás pueda ser una muestra de ello, donde observamos una caída semanal confirmando por el momento la anulación del quiebre de la resistencia de zona de máximos. Si tomamos del máximo de la semana pasada a hoy, vemos una caída de un casi 25%. En el caso de Vima, luego de un 50% de rendimiento en pesos, luego de la liberación de la jaula que comentábamos durante varios episodios, se encuentra ahora cercano a la línea de tendencia aún sin quebrarla, a diferencia con el índice Merval cotizado en pesos. El Merval en dólares lo vemos nuevamente debajo de la media móvil de 200 diaria. Muy interesante cómo el precio connota su indecisión por medio de sus movimientos. Mientras el precio se ubique por debajo de la misma, la alarma seguirá sonando. Esta semana, el ADR del Banco Galicia estuvo en la mira porque rompía una línea de tendencia de corto plazo y me inspiró a realizar el gráfico de la semana titulado ¿Empezamos a rezar? Lo interesante surge en la navegación de compresiones, o sea pasando de una compresión menor a una compresión diaria, que vemos cómo el precio se posó sobre la media móvil de 200 diaria y aunque haya quebrado una línea de tendencia en el time frame menor, el precio aún se mantiene en su condición alcista, obviamente cambiando los porcentajes de probabilidad. Ahora, mirando el banco BBVA ADR cotizado en dólares, obviamente, vemos la importancia de la zona de los $4 y cómo el precio esta semana se ubicó por debajo de la misma. Con la euforia del día lunes en las acciones de Loma, iniciaron un movimiento bajista en la semana, cerrando por debajo de una zona clave, como les comentaba recién en el banco BBVA. Será clave entonces para los alcistas recuperarla o al menos de corto plazo mantenerse por sobre los soportes marcados en el gráfico. Las acciones de YPF cierran una semana bajista también y además se le suma que el petróleo sigue en la misma ubicación que hablábamos la semana pasada, con lo cual sigue la misma indecisión. Veremos entonces cómo siguen los próximos capítulos de Compresión Semanal. Pampa Energía impactó en la base del canal y el mismo ayudó al rebote del día jueves y viernes. La zona de resistencia fuerte se encuentra más arriba, que fue visitada por el precio la semana pasada. Esta semana, las acciones de Mercado Libre abrieron un gran interrogante. La presentación del balance fue mejor de lo esperado y el precio subió al abrir la cotización del día lunes.
Momentos luego, el precio cayó y no pudo recuperar su precio de apertura. Si alguien tiene alguna opinión sobre este activo, bienvenidos sean los comentarios. Y si quieren opinar sobre otra cosa también, bienvenidos sean. En el campo de las monedas, seguimos con la película del dólar con su índice DXY, planteada obviamente en los últimos capítulos de compresión semanal. Mi sensación es que aún no define el quiebre de ambas líneas de tendencia. Esta sí es una película que me tiene bastante atrapado. El real utilizó esta semana aparentemente para consolidar su precio por sobre la zona de soporte. La carta asignada es la carta del descanso. La lira turca no es algo que siga de cerca ni tampoco es mi especialidad. La traigo a compresión semanal porque claramente es el aclamado por el público, porque esta semana ha realizado nuevamente máximos históricos. El peso argentino frente al dólar se encontró con una pared en la zona de máximos donde el precio llegó más o menos a rondar los 133-134 pesos por dólar. El cierre semanal da un poquito de respiro al cerrar por debajo de la zona planteada. Igualmente la pregunta será ¿qué tan sólida fue esta pared? Bueno, y esto fue compresión semanal. Les dejo unos videos del canal para que sigan mirando y recuerden darle me gusta al video antes de irse y suscribirse obviamente al canal y después si quieren seguirme en las redes sociales. Bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.